En este video vamos a hablar sobre la sobrecarga de métodos y sobre el número de argumentos variables en Java. Veremos las reglas y las consideraciones a la hora de manejar estos conceptos. Bienvenidos a Code Riverside. Si disfrutas de este contenido, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis nuevos videos. La sobrecarga de métodos, overload, nos permite definir más de una versión de un método dentro de una clase. Esto implica que dos o más métodos dentro de la misma clase tienen nombres idénticos. Además, deben tener el mismo tipo de retorno. Y deben tener un número diferente o diferentes tipos de parámetros o ambos. Veamos en código. Para mostrar la sobrecarga de métodos, tenemos nuestra clase product con dos instance variable, price y discount, y un método setPrice. Adicionalmente tenemos el método toString, sobrescrito, que no es lo mismo que sobrecargado, y empecemos sobrecargando el método setPrice. El método setPrice tiene como tipo de dato de retorno void y un parámetro de tipo double. Sobrecarguemos este método. Simplemente haciendo una copia ya tenemos un método setPrice con tipo de retorno válido, void, pero los parámetros coinciden con el anterior método. Y si lo ejecutamos, notamos que el compilador nos indica que el método setPrice ya está definido. Cambiamos el tipo de dato del parámetro a Big Decimal y ya tenemos sobrecargado nuestro método setPrice, cumpliendo con las reglas que mencionábamos antes. Tenemos el mismo nombre, tenemos el mismo tipo de retorno y para este caso, diferente tipo de parámetro. El nombre del parámetro es irrelevante. Y ejecutando ya no tenemos ningún problema. Podemos tener otro método sobrecargado, setPrice, y en este caso tenemos diferente número de parámetros. Veamos en nuestro método main que tenemos definido una instancia de la clase product y como observamos tenemos tres métodos setPrice. Podemos usar el que recibe como parámetro double, el que recibe como parámetro Big Decimal o podemos invocar al método setPrice que recibe dos parámetros Big Decimal. Y en consola observamos que la sobrecarga de métodos funciona como es esperado. Veamos ahora el número variable de argumentos, más conocido como varargs. La característica varargs, definido por 3 puntos, habilita el número variable de argumentos del mismo tipo. Esto evita la creación de muchas versiones sobrecargadas del mismo método. El parámetro varargs es tratado como un array, con la propiedad length indicando el número de parámetros. Un índice de tipo int iniciado en 0 es usado para acceder a los elementos del array. En caso de que existan otros parámetros en el método, el parámetro varargs debe ser definido al final y solo debe haber uno. Puede ser un tipo de dato primitivo o una referencia a un objeto. Veamos ahora cómo usar el número variable de argumentos, varargs. En esta clase varargs tenemos dos métodos. El primero, sumar números, en el cual recibimos un parámetro numbers de tipo varargs. Podemos identificar esto por los 3 puntos. Y como habíamos mencionado, este parámetro numbers se trata como un array. Y en este método lo que estamos haciendo es sumar todos los números que están en el array numbers y devolver el resultado. De forma similar, tenemos el método concatenar strings que recibe un parámetro de tipo varargs string y lo que hace es concatenar cada valor en el array en un string builder y retorna el resultado de la concatenación. Veamos cómo llamar estos métodos.
instanciamos nuestra clase varArgs y llamemos al método sumar números. Como podemos ver, podemos pasar un número variable de argumentos. Veamos el resultado de esta operación, y en este caso es 24. Podemos continuar agregando parámetros y ejecutar el método sin problemas. Esto es lo genial que tiene varArgs y nos da mucha flexibilidad a la hora de escribir nuestro código. Hagamos ahora lo mismo con nuestro método para concatenar strings. Del mismo modo, utilizando el número variable de argumentos, obtenemos el resultado esperado, la concatenación de los 3 strings que habíamos enviado. Y podemos agregar otros parámetros. Un ejemplo cotidiano del uso de varArgs es cuando formateamos strings. Por ejemplo, messageFormat.format, el patrón y los argumentos. Podemos ver la definición de este método. Vemos que recibe argumentos con tipo de dato object usando varArgs. Y en consola observamos el resultado esperado. Otro ejemplo del uso de varArgs es en el método main, donde en lugar de pasar un array de strings, podemos usar varArgs. Y esto se ejecuta sin problemas. A modo de paréntesis, otra forma de declarar el método main es invirtiendo static public. Estas son las formas válidas para definir un método main, donde también es permitido el uso de varArgs, número variable de argumentos. Veamos un último ejemplo. En este ejemplo estamos usando varArgs y la clase product, y como en los ejemplos anteriores, iteramos el array e imprimimos el producto. Si agregamos una variable al final, vemos que el compilador nos arroja un error, indicando que varArgs debe ser el último parámetro. Con esto corregimos nuestro método. Una última cosa es que solo podemos tener un parámetro varArgs. Y como observamos, el compilador nos marca el mismo error de antes. Con esto concluimos el video. Muchas gracias por su atención y su apoyo. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal, denle un like y dejen algún comentario con dudas o sugerencias. Muchas gracias.